se concede el uso de la palabra al licenciado José Luis Armendáriz González, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a efecto de que nos dirija unas palabras en relación al informe que hoy presenta al Pleno del Honorable Congreso del Estado y a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial sobre las actividades realizadas durante el año 2012, en cumplimiento a lo que disponen los artículos 4 de la Constitución Política del Estado, 15 y 50 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Adelante, licenciado. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días. Licenciado César Horacio Duarte Jaques, gobernador constitucional del Estado de Chihuahua. Diputado, profesor, presidente de la décima sesión extraordinaria, Francisco González Carrasco. Magistrado Javier Ramírez Benítez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Licenciado Marco Adán Quesada Martínez, presidente municipal de Chihuahua. Ingeniero Héctor Murguía Lardizábal, presidente municipal de Juárez. Licenciado Israel Beltrán Montes, presidente municipal de Cuauhtémoc. Y asimismo un cordial saludo a todos los presidentes municipales que omito por razones de número y que hoy nos acompañan. Maestro Óscar Elizundia Treviño, secretario técnico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien nos acompaña en representación del doctor Raúl Plasencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Mayor de Infantería Martín Ramírez Rico, en representación del general brigadier diplomado de Estado Mayor Leonel Noé Gaitán Ochoa, comandante de la Quinta Zona Militar. General de División, piloto aviador, diplomado de Estado Mayor José Manuel Angulo García, comandante de la Zona Aérea del Noroeste. Doctor Luis Raúl González Plasencia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Licenciado Felipe de Jesús Martínez Rodarte, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Durango. Y doctor Francisco González Lara, en representación de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León. Distinguidos funcionarios, integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, magistrados integrantes del Supremo Tribunal de Justicia, titulares e integrantes de los diversos organismos constitucionales autónomos, expresidentes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, integrantes del Consejo Consultivo, maestra Irma Guadalupe Casas Franco, Sor Esther Flores Nieto, Dinora Gutiérrez Aldana, Marco Antonio Guevara García, Librado Sandoval Silva y el maestro Zacarías Márquez Terrazas. Representantes de cada una de las organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos, sociedad chihuahuense en general. En cumplimiento de la obligación emanada de los artículos 15, fracción 15, 50 y 51 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, presento el informe anual 2012 ante los titulares de los tres poderes del Estado de Chihuahua y de la sociedad. Esta rendición de cuentas se realiza bajo un cambio de naturaleza jurídica, es decir, como un organismo constitucional autónomo a partir del 23 de septiembre del 2012. Hoy, a más de 22 años de que es creada, luego Chihuahua, hay que reconocer, tiene una larga tradición histórica en materia de defensa de derechos humanos. El 10 de diciembre de 1955, a 7 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se constituyó en esta ciudad el Comité Pro Justicia y Derechos Ciudadanos, el cual tenía por objeto velar por derechos en la procuración de justicia. Este informe se encuentra dividido en 5 ejes: función preventiva, función protectora, función supervisora, el Estado que guardan los derechos humanos y la transparencia. En el primero de ellos, en cuanto a la función preventiva, esta comprende la enseñanza y difusión de los derechos humanos y la cultura de la legalidad. En ello hemos logrado una cobertura sin precedente dentro de las instituciones educativas a nivel preescolar, primaria, secundaria, bachilleres y universidad. Gracias indiscutiblemente a la colaboración que siempre hemos tenido de la Secretaría de Educación y Cultura y de los rectores de la Universidad Autónoma de Chihuahua y de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Hemos logrado consolidar a DHNet como el primer canal derechohumanista en el mundo,
con transmisión 24 horas del día vía internet. A través de este medio y en tiempo real nos comunicamos con la comunidad internacional. Este preciso evento, enviamos un cordial saludo a las defensorías, pues está siendo transmitido en tiempo real. En lo internacional, nos encontramos produciendo el programa Iberoamérica Habla, que es un programa que se elabora en Chihuahua y en el cual las diversas defensorías de Iberoamérica comparten sus mejores propuestas y acciones. Con regularidad se menciona, sucede en Chihuahua, luego en México. Hoy podemos decir con orgullo, se produce en Chihuahua para Iberoamérica. Se inauguró la oficina de Nuevo Casadrandes a fin de ampliar la cobertura y servicios en los municipios de la región noroeste. Para fortalecer la cultura de respeto a los derechos humanos en el servicio público, se reforzó la formación a un número importante de elementos policíacos de los municipios y del Estado, así como servidores públicos en general, sobre diversos temas: derechos humanos, perspectiva de género, educación para la paz, resolución de conflictos, uso de la fuerza y principios de la buena práctica en el servicio público. Con el objeto de ampliar el espectro de formación de la cultura de derechos humanos, hemos desarrollado alianzas estratégicas con las organizaciones de la sociedad civil y con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Participamos en conjunto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Universidad Autónoma de Chihuahua, para reactivar la maestría en Derechos Humanos, que se inició la primera generación en el 2006 y que en su momento constituyó el primer posgrado en esta materia impartido por una universidad pública en México. Nos adherimos al Pacto Mundial de la Organización de las Naciones Unidas a efecto de impulsar la responsabilidad social en el ámbito empresarial. A la fecha nos encontramos apoyando a un número importante de empresas bajo los ejes que conforman este instrumento: derechos humanos, derechos laborales, protección al medio ambiente y lucha contra la corrupción. Trabajamos en el impulso y difusión de los derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad, entre los que destacan personas con algún tipo de discapacidad, con problemas de adicción, indígenas, VIH, preferencias sexuales, niñez, adultos mayores, migrantes, jornaleros agrícolas, entre otros. Coordinadamente con el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Consejo Estatal de Población, desarrollamos acciones para prevenir y sancionar la trata de personas. Protección de los derechos humanos. Se realizaron más de 14,000 asesorías, gestiones y acompañamientos para acercar a las personas a los servicios que prestan las instituciones. La relación ciudadanía-institución constituye un pilar fundamental de toda democracia, pues éstas determinan las oportunidades en una sociedad, reducen la incertidumbre al proporcionar una estructura confiable a la vida diaria, definen y limitan el conjunto de elecciones y facilitan el ejercicio de los derechos, la satisfacción de necesidades y el aprovechamiento de las oportunidades. En la protección de los derechos humanos destaca el incremento de un 30% del número de quejas, que ascendieron a 1,311. Ello no significa que se violen más derechos, sino básicamente consideramos que se abaten aquellas que antes no se denunciaban, pues a la fecha se ha construido una mayor confianza hacia la institución, se consolida la oficina de Ciudad Delicias y se apertura la de Nuevo Casadrandes. Los niveles de violencia y los delitos de alto impacto han disminuido considerablemente. Reconocemos los esfuerzos realizados por la Fiscalía General del Estado y la participación que en ello han tenido la sociedad civil. En este escenario complejo, las acciones de tutela y protección deben comprenderse siempre en un afán de la defensa de la legalidad, no de la delincuencia. La actuación policíaca se debe brindar sin menoscabo de los derechos humanos. La mejor forma de privilegiar ilícitamente a un transgresor de la ley es violándole los derechos. Este organismo no defiende delincuentes y no constituye un obstáculo para la impartición y procuración de justicia. Lo que sí debe quedar claro es que frente a estas dos nobles tareas, en cuanto a su eficacia, no pueden ni deben ser en detrimento del respeto a los derechos humanos, soporte de todo lo demás en un Estado democrático como lo es el derecho a la legalidad y seguridad jurídica.
Hay que comprender que la violencia da la espalda a la esperanza. Hay que dotar a la esperanza de confianza, la confianza en la no violencia. Es el camino que debemos seguir. Para conseguirlo hay que tener en cuenta los derechos, cuya violación, cualquiera que sea el actor, provoca en nuestra indignación y no cabe transigir respecto a los derechos. La verdadera seguridad individual y colectiva se consigue no solo, pero sí principalmente a través de políticas sociales y no apostando por entero o casi por entero por políticas de represión que acaban privando al Estado de Derecho de la misión monopolista en el uso legítimo de la fuerza que proporciona justicia a todos. Es decir, debemos de ser cuidadosos de no criminalizar la pobreza, pues una cosa es sostener que la marginación y la exclusión son causas de la violencia social y otra, afirmar que los marginados y los excluidos son los culpables de esa violencia. De hecho, estos últimos son las víctimas principales de estas dos calamidades, víctimas de la exclusión y la pobreza, víctimas de la violencia que cuando no los enreda, los aplasta. Preocupa a este organismo los criterios subjetivos de algunas corporaciones municipales, por ejemplo, detener por simple sospecha, o criterios demonizacionales, es decir, asociar a las personas desventuradas económicamente con el reino del mal y la delincuencia. Desde aquí hacemos un llamado a la conducción legal y objetiva. Debemos de pensar en un modelo de seguridad basado en la inclusión y orientado en la cohesión social en clave democrática, pues cuando los más vulnerables no son visibilizados y se arrecian políticas de seguridad pública de mano dura, parafraseando a John Locke, las mujeres y los hombres de a pie quedan en una situación aún peor, pues no solo los amenazan los gatos monteses y los zorros, es decir, la delincuencia, sino ahora también tienen que guarecerse de la fuerza del león representado en las instituciones públicas. México necesita, como lo ha sostenido Luis Salazar Carrión, emprender una segunda transformación, ahora desde la democracia y hacia una sociedad de derechos y crecimiento con equidad. Requerimos de instituciones fuertes que no se vean amenazada su funcionalidad al romperle la integridad a una organización criminal. La conciliación de los asuntos sometidos a conocimiento de este organismo es de vital importancia, pues implica la resolución de conflicto que se plantea por la violación de los derechos humanos entre la persona y la autoridad. En este sentido, se logró conciliar el 20% de toda la totalidad de los asuntos que fueron planteados. En aquellos casos donde se encontraron violaciones a los derechos humanos y no fue posible lograr que la autoridad lo reconociera, se emitieron las recomendaciones respectivas, las cuales básicamente giran por violaciones al derecho a la legalidad y seguridad jurídica, procuración de justicia, educación, salud y seguridad social. La reinserción social de las personas que han cometido delitos constituye una preocupación importante para este organismo, pues en la medida en que ésta se obtiene, permite prevenir la comisión de delitos, fortalece la seguridad pública y la integración de la sociedad. A tal efecto se evaluaron los 15 cerezos en el Estado bajo un parámetro de 7 vertientes y 137 lineamientos bajo una perspectiva tridimensional, considerando a directivos, internos y la institución evaluadora. Asimismo, se supervisaron la totalidad de las cárceles municipales y seccionales y se realizaron a los municipios las observaciones precisas acorde a los parámetros establecidos por la Organización de las Naciones Unidas. El cuarto eje corresponde al Estado que guardan los derechos humanos. Realizamos una síntesis sobre 15 derechos que consideramos resultan de los principales en prioridad, atendiendo a las circunstancias particulares del Estado. Teniendo presente los compromisos internacionales, los objetivos de desarrollo del milenio de la Organización de las Naciones Unidas, el Plan Estatal de Desarrollo y el Chihuahua que queremos, abierto a los sueños de todos, incluyente, solidario, donde los derechos,
su ejercicio y disfrute se encuentren al alcance de todas las personas y por encima de cualquier privilegio ilícito o interés egoísta. Donde la seguridad pública y el respeto por la ley se respiren como atmósfera acondicionada en la que cada acto de nuestra vida tengamos la confianza plena de que si se afectan nuestros derechos, contamos con las instituciones precisas para que nos procuren y otorguen justicia. Donde aquel que transgreda la ley tenga la seguridad que será sancionado y quien sufre la afectación reparado. Indiscutiblemente, la mejor forma de equiparar la igualdad de oportunidades en una sociedad es a través del acceso a la educación. Ya en 1874, el entonces gobernador, licenciado Antonio Ochoa Carrillo, con una visión de altura, impulsó en la ley la educación obligatoria a todos los menores de 7 a 14 años de edad, adelantándose 50 años a la reforma educativa del artículo 3º constitucional. En el 2011, el titular del Poder Ejecutivo en el Estado desarrolla en su política educativa acciones para garantizar la cobertura total de la demanda a nivel medio, superior y superior. Desde luego reconocemos este hecho como una acción sin precedente en México. Imaginemos si así viviera el licenciado Antonio Carrillo, el gusto que le daría ver cristalizado su enorme proyecto que impulsó en 1874. Desde luego, ello sin reconocer el gran reto que se centra ahora en la cobertura total a nivel básico y en combatir la deserción escolar que se presenta en los primeros años. En el ámbito de la salud reconocemos el esfuerzo sin precedente a efectos de ir garantizando la cobertura total del acceso a los servicios de salud de los y las chihuahuenses. El reto se traduce en lograr abatir la muerte infantil y materna a los niveles que se ha comprometido nuestro país con los objetivos de desarrollo del milenio. Así también preocupa a este organismo el trato desigual que en materia de seguridad social se viene sosteniendo dentro de los trabajadores del Estado desde hace más de una década y la circunstancia de que algunos municipios no brindan ningún tipo de prestación de este tipo. Reconocemos los esfuerzos que viene desarrollando la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial para combatir el feminicidio y la desaparición de mujeres. Indudablemente, ello nos exige mayores esfuerzos institucionales y actuar unidos frente a esta problemática. Solamente así, instituciones, organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, podemos de manera unida y la sociedad en general alcanzar resultados, los grandes resultados ansiados de anhelo de justicia, que en Chihuahua no exista ni una más. En cuanto al respeto de las minorías culturales, destacamos el programa de la autoconstrucción de vivienda, el alimenticio y de apoyo contra la sequía y el combate a la muerte materna e infantil. Sin embargo, subsisten retos, como lo es la culminación del proceso legislativo de la nueva Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas, una ley que deberá considerar, entre otros aspectos, un cambio de paradigma en las relaciones interculturales, donde las culturas minoritarias se respeten en todos sus ámbitos de expresión. Cabría señalar 4 ejes importantes a considerar: educación bilingüe, procuración y administración de justicia, medicina tradicional y un nuevo régimen de tenencia de la tierra, que responda a la cosmovisión y a sus concepciones de usos y costumbres. Los indígenas en el estado de Chihuahua siguen sufriendo el despojo y arrebato. Se ven limitados legalmente para defender sus tierras y territorios que les pertenecen desde tiempo inmemorial. En síntesis, requerimos un Chihuahua de tolerancia y no discriminación, que repruebe toda forma de violencia, donde la diversidad sea un concepto relacional a la pluralidad y no diferencias equiparables a desigualdades extremas. Todo esto pudiera ser considerado optimismo ciego a ojos de pesimistas. Sin embargo, son temas de construcción social y permítanme señalar que estamos en el camino. El Plan Estatal de Desarrollo es una muestra, pero hay que acelerar el paso y caminarlo juntos. Que opere en nosotros un cambio de actitud. No me cabe la menor duda que la guía a la realización
exige la no violencia, la inclusión y la igualdad. Y para ello no hay otra senda que a través de los derechos, dentro de una sociedad de derechos y de responsabilidades. Por último, en lo relativo al eje de transparencia, señalar que en la última evaluación obtuvimos una calificación de 9.7 y bajo el criterio de una administración de recurso eficiente, se logró durante el presente año 2012, con ahorros presupuestales, la adquisición de un inmueble para la oficina en Ciudad Juárez, la cual constituía una demanda que responde a los reclamos de los habitantes de aquella población, quienes en próximas semanas tendrán un inmueble más funcional, una mejor calidad en la prestación del servicio. Sobre una superficie de 1.258 metros, contará además con biblioteca y un auditorio para impulsar el estudio y discusión y enseñanza de los derechos humanos, el cual se encontrará a disposición del magisterio, académicos, estudiantes, organizaciones de la sociedad civil y en general a todo aquel juarense o grupo de juarenses para la celebración de cualquier evento. Desde luego, lo que hoy es el organismo es la suma del esfuerzo de las anteriores administraciones que me precedieron. Desde aquí, nuestro reconocimiento a los expresidentes y que hoy nos acompañan, todos ellos, muchas gracias. Queremos resaltar el apoyo que hemos recibido de los medios de comunicación, de la prensa escrita, digital, radio y televisión, para la difusión de derechos. Asimismo, destacar el trabajo que vienen desarrollando los defensores de derechos humanos, periodistas y defensores. Ambos actores constituyen baluartes imprescindibles en un Estado democrático. Licenciado César Horacio Duarte Jaques, gobernador constitucional del Estado. Profesor Francisco González Carrasco, presidente del 10º periodo extraordinario. Magistrado Javier Ramírez Benítez. Los esfuerzos que se vienen realizando para impulsar los derechos humanos se encuentran a la vista. Reconocemos la colaboración institucional que siempre hemos encontrado en los tres poderes. Nunca antes, en un plan estatal de desarrollo, se establecieron los derechos humanos de manera tan consistente. Las acciones de gobierno y las políticas públicas se encuentran transversalizadas en la materia. Se promulgó la reforma constitucional local, a través de la cual este organismo cambia su naturaleza jurídica. Se reformó la ley que rige este organismo, con lo cual se amplía su competencia y eficacia. Se presentó la iniciativa y en su momento se promulgó la ley para prevenir, sancionar y erradicar la tortura. La comisión nunca ha sido interferida en su actuación. Se le ha incrementado su presupuesto, lo que ha permitido desarrollar mayores acciones, funcionalidad y protagonismo social. Sin embargo, persisten algunas resistencias en servidores públicos para aceptar y cumplir recomendaciones, aun y cuando todas tienen un sustento en deberes jurídicos, y no hay argumento ético ni legal para negar su acatamiento. De todas las acciones realizadas, los miembros del Consejo Consultivo han sido informados mensualmente, y a través de este conducto expresamos nuestro agradecimiento a las consejeras y consejeros Marco Antonio Guevara García, Librado Sandoval Silva, maestra Irma Guadalupe Casas Franco, Sor Esther Flores Nieto, licenciada Dinora Gutiérrez Andana y al maestro Zacarías Márquez Terrazas. No me resta más que agradecer a todo el personal de la comisión, a las organizaciones de la sociedad civil, a las y los defensores de derechos humanos y a todas aquellas personas que de manera directa o indirecta participan en la noble tarea de difundir y promover los derechos humanos. A todos mi reconocimiento. Si las leyes no responden a las exigencias actuales, reformémoslas. Si alguna institución no se encuentra a la altura de las necesidades, fortalezcámosla, pero nada por fuera de la ley y de las instituciones. Muchas gracias.